Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Tris y el día de hoy voy a hablar sobre el tema de individuos de la materia de Derecho Internacional de los Negocios. Quiero empezar con los derechos humanos, que son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esos derechos son protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que incluye tratados, normas y principios que establecen las obligaciones de los estados en relación con los derechos de las personas. Algunos ejemplos de estos serían los derechos humanos, que puede ser como por ejemplo derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, la libertad de religión, la igualdad ante la ley, libertad de la persona, igualdad entre mujeres y hombres, etc. Sigue el tema de responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional de los individuos es la capacidad de las personas para ser responsables ante la comunidad internacional por ciertos actos que violan el derecho internacional. Es decir, algunos ejemplos de esto pueden ser los crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de humanidad y cualquier tipo de agresión. Los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional han sido establecidos para enjuiciar a los individuos acusados de cometer tales crímenes como los mencioné en los ejemplos. Cuando un Estado comete un hecho ilícito, puede ser sujeto de sanciones y reparaciones. Algunos ejemplos de estos son las conductas ilícitas, que se refiere a una acción llevada a cabo por un Estado que viola sus obligaciones del derecho internacional y perjudica a otro Estado. El daño, que es el perjuicio causado a un Estado debido a la conducta ilícita de otro Estado. La causalidad. Debe existir una relación de causa y efecto entre la conducta ilícita y el daño. La imputabilidad, que es el Estado que debe ser responsable de su conducta ilícita, y la culpabilidad, que se evalúa si el Estado actuó con intención o con negligencia. Seguimos con la protección diplomática. La protección diplomática es el derecho de un Estado para representar y proteger a sus nacionales en el extranjero. Esto incluye la asistencia consular, la intervención en casos en los que los derechos de los ciudadanos del Estado estén siendo violados en el extranjero. En otras palabras, es cuando un ciudadano o una empresa de un país sufre daños o perjuicios debido a acciones ilegales de otro Estado. Su propio Estado puede intervenir en su defensa. Algunos ejemplos de esto pueden ser prevenir la violación de normas internacionales relativas a los extranjeros, hacer cesar una actividad de carácter ilícito y obtener una reparación. La protección diplomática es un mecanismo importante para garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos y las empresas en el ámbito internacional. Nacionalidad y apatridia. La nacionalidad es el vínculo legal entre el individuo y el Estado. Otorga derechos y obligaciones y puede ser adquirida por nacimiento, ascendencia y naturalización. Y la apatridia es la condición de individuo sin nacionalidad reconocida por ningún Estado. Carece de derechos y protecciones y puede resultar de discriminación, cambios legales y conflictos. Los dos tienen implicaciones significativas para los derechos humanos y la protección de los individuos a nivel internacional. La comunidad internacional reconoce la importancia de prevenir la apatridia y garantizar el reconocimiento y la protección de la nacionalidad como un derecho humano fundamental. El derecho internacional humanitario. También es conocido como el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario establece normas que protegen a las personas que no participan en las hostilidades y limitan los medios y métodos de guerra. Incluye principios como la distinción entre combatientes y civiles, la prohibición de ataques indiscriminados y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en conflictos armados. Está basado en los convenios de Ginebra, otros tratados y principios generales del derecho y se aplica en situaciones de conflicto armado internacional o sin carácter internacional. Aquí también entra el derecho internacional del trabajo. Este cuerpo de derecho internacional establece normas y principios para proteger los derechos laborales de los trabajadores en todo el mundo. Esto incluye cuestiones como la libertad sindical, la negociación colectiva, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en el empleo y la garantía de condiciones
de trabajo seguras y saludables. Los principales instrumentos internacionales en este campo son las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Sus objetivos principales es promover los derechos laborales, fomentar los empleos dignos, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo en asuntos relacionados con el trabajo. Resumido sobre esta exposición y que hay que tener en cuenta porque es demasiado importante, es que este campo se centra principalmente en las relaciones entre estados y los individuos también desempeñan un papel importante. Nosotros como tenemos derechos y responsabilidades bajo el derecho internacional, como por ejemplo el derecho a la vida, derecho a la libertad, a la protección contra la tortura, que sí lo mencioné en el primer ejemplo sobre los derechos. Pero algo que se puede destacar es que el derecho internacional protege a los individuos a través de tratados y convenciones, así como a través de la jurisdicción de tribunales internacionales. Esto es de suma importancia para nosotros los individuos como actores pues en este escenario internacional y como el derecho internacional, ya que esto busca pues garantizar nuestra protección y promover la paz y la seguridad. En lo personal y como conclusión de mi exposición es que es muy relevante que los individuos puedan ejercer pues una influencia significativa en el ámbito del derecho internacional público a través de la participación pues en organizaciones internacionales o en tribunales internacionales y también en la pues promoción de normas y principios internacionales a nivel nacional e internacional, ya que esto pues resalta la importancia de empoderar pues a nosotros como individuos en el sistema y promover pues justicia y protección de los derechos. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Gracias.